El Barranco de la Huesa, en pleno corazón de Sierra Morena, es un impresionante paraje de terrenos escarpados por donde discurren arroyos que desalojan sus aguas al Guadiato. Una zona idílica y frondosa con un tipo de vegetación, la maquia, propia de un monte alto y hueco, muy propicio para el camuflaje. Una joya de la naturaleza que sirvió tanto de hogar como de sepultura a los maquis, que toman su nombre de este tipo de vegetación y que sin saberlo se convirtió en escenario de uno de los cientos de episodios negros de la historia de España. 4 hombres y una mujer, que son todo un ejemplo de resistencia, encabezados por Julián Caballero Vacas, murieron en las más profundas sombras de este paraje. La zona sirvió durante más de una década de refugio para la guerrilla antifranquista, que se cobijaba bajo el abrigo de sus árboles, salientes rocosos y cuevas, en unas condiciones extremadamente difíciles para el abastecimiento y siempre con el constante acoso de la Guardia Civil y los falangistas pendientes sobre sus cabezas. Aquí hubo en determinados momentos casi entre 60 y 100 personas, algunas mujeres también, que estuvieron enfrentándose de forma muy desigual a las fuerzas represivas, a los militares, a la Guardia Civil, a los falangistas, y consiguieron sobrevivir hasta el 51, que se dice pronto. Se calcula que en España entre 7.000 y 9.000 guerrilleros combatieron contra el régimen al abrigo de las sierras. Algunos se veían obligados a huir y refugiarse en las montañas. Otros se echaban al monte para luchar desde allí contra la recién inaugurada dictadura e informar de los despropósitos del nuevo régimen a las gentes del campo. La fotografía fija de esos años está hilvanada con un finísimo hilo de contraseñas, miedos, silencio, disimulo, voces a media voz y mucha complicidad. Eran campesinos y obreros, hombres y mujeres sencillos que no se resistieron a apagar su voz tras el fin de la guerra. Unos eran guerrilleros que luchaban contra el régimen franquista con escasas armas, mientras que otros, en la sombra, actuaban de enlace con los que combatían a pecho descubierto. Muchos de ellos eran mujeres y niños, sin los que la guerrilla de la Huesa no hubiera sido lo que fue. Sí, a ellos le daban apoyo logístico. Es verdad que quien más apoyo logístico le dio fue la familia Cobos Reina, los culones, que le decían. A él se llevaba bien con la familia de los culones. Los culones sí le servían de apoyo logístico. De hecho, tenían un sótano, que eso lo cuentan, que alguna vez llegó la Guardia Civil y estuvieron escondidos debajo. Y a mi abuelo lo que sí le decía el culón, uno de los culones, el padre, cuando nos iban a comprar provisiones, que se trajera el periódico, o Pepe, esta noche déjale en el sitio algo de comer. Entonces, no sé dónde sería, tenían un sitio que mi abuelo, pues, del huerto, de lo poco que tenía, pues, les dejaba suministro. La familia Cobos Reina eran arrendatarios de una finca cercana y vivían en una casilla serrana situada en el estrecho valle de la Huesa. Ayudaban activamente a la guerrilla con la colaboración de otras familias como los piconeros que vivían en la finca de la Pastelera, María Dolores Sánchez y José Peláez. Se recuerda explícitamente a los enlaces que fueron tan heroicos o más que los propios guerrilleros, porque lucharon sin armas y sin ellos la guerrilla no hubiera aguantado ni un año. Ellos alimentaban a la guerrilla, le daban información, eran los ojos, como ellos mismos decían, eran los ojos y los oídos de la guerrilla. Así que esto rinde homenaje a la guerrilla antifranquista y a los enlaces que eran campesinos y campesinas de toda esta sierra. Y es que la vida en la sierra era dura. Un clima extremo con frío intenso y nevadas durante el invierno y calor insoportable en verano se mezclaba con un terreno escarpado y difícil de acceder. Además, la guerrilla no se encontraba lo suficientemente articulada como para estar sobrada de abastecimiento o de armas, lo que dificultaba sobremanera la vida, con el riesgo añadido de posibles encuentros armados con la Guardia Civil. La vida era muy dura por todo lo que has dicho de las condiciones naturales y además por la persecución constante de la Guardia Civil y de los chivatos, porque una de las cosas que la guerrilla más temía a partir del 47 es la creación de la contraguerrilla, que iban a los rancheros que eran su apoyo, los enlaces, a engañarlos, porque si los ayudaban lo tenían claro, y además incluso cometieron delitos, violaciones incluso, para que la gente del campo se lo achacara a la guerrilla y perder el apoyo.
La llegada del maestro madrileño Mario de la Rosa cambió mucho la situación de la guerrilla en Córdoba. Vino como jefe de Córdoba para dotar de organización a los guerrilleros de la Sierra Cordobesa. Secretario provincial del Partido Comunista de España de Madrid, llega a la finca de La Porrá en 1945, apoyado por guerrilleros perfectamente conocedores de la zona, y secuestran a Manuel Salinas, hijo de Rafael Salinas, quien llegó a ser alcalde de Córdoba. Gracias al cobro del rescate de 75.000 pesetas, pone en marcha la tercera agrupación. Vino Mario de la Rosa, un maestro de escuela de Madrid, del Comité Central del PC, y fue el que organizó aquí la tercera agrupación guerrillera. Lo contaremos si quieres después ya en la huesa. Y la ayuda que tuvieron fue más bien no organizativa, no económica. En cuanto a armas, muy poca, muy poca. Usaban los fusiles mismos de la guerra civil que tenían guardados en refugios. En la Sierra de Córdoba llegó a haber en esos tiempos 8 partidas guerrilleras, que tenían en torno a 6 miembros cada una y que se dedicaban a ocupar cortijos para hablar con los trabajadores y abastecerse. Todos estos guerrilleros dependían de la tercera agrupación guerrillera, por eso tuvo tanta importancia su caída en aquel barranco. Precisamente el episodio del Barranco de la Huesa se produce coincidiendo con el recrudecimiento de la represión y la persecución sin tregua contra la guerrilla, con la promulgación, en 1947, de la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo. Aquello no dejaba de ser un cheque en blanco para que la Guardia Civil y los falangistas pudieran cometer todo tipo de atropellos y excesos contra los guerrilleros y sus enlaces. Comienza en este momento el conocido como Bienio del Terror, que trajo violencia e impunidad a las sierras por parte de las fuerzas franquistas y que se tradujo en delaciones y traiciones. Algunas desde dentro de la organización guerrillera, lo que supuso la caída de muchos combatientes y el de buena parte de sus colaboradores, que fueron además aislados. Claro, ellos vivían con un terror continuo. Ellos vivían un terror continuo porque de hecho cuando asesinaron y masacraron a la tercera agrupación guerrillera, mi abuelo vivían terroríficamente. De hecho mi abuela contaba que por las noches cuando hacía aire o llovía o lo que sea, como alguna bellota cayera en el cortijo, porque antes eran de los tejados, eran de uralita y demás. Entonces sonaba como un disparo y ya no podían dormir en toda la noche, porque lo que temían era precisamente que se chivaran también de ellos. Sí, las represalias. Exactamente, las represalias que se hubiesen chivado, entonces iban para adelante seguro. En este desfavorable marco llegan los sucesos en el Barranco de la Huesa. El hogar de los guerrilleros vivió en la madrugada del 11 de junio de 1947 la caída y exterminio de la tercera agrupación guerrillera liderada por Julián Caballero Vacas. Una secuencia de lucha y resistencia armada que contenía todos los ingredientes necesarios para convertir en leyenda de posguerra lo que hicieron los maquis en esos años con su oposición directa a la dictadura. Una dramática y titánica odisea de lucha que estaba finalmente condenada al fracaso. Fuera como fuese, este capítulo resultó de vital importancia porque supuso el principio del fin de la resistencia armada antifranquista, que hasta esa fecha se había sustentado en la sierra al abrigo de los montes y gracias a la ayuda de los enlaces, quienes fueron los otros grandes héroes de la época. Tras la caída de la tercera agrupación y bajo el amparo de la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo, prácticamente se vació la sierra de rancheros y campesinos, a los que se obligó a concentrarse en los cortijos para acabar precisamente con la amplia red de apoyos y colaboradores que los guerrilleros tenían y que les permitió sobrevivir durante tanto tiempo en el monte. Esa fatídica noche del 11 de junio murieron 5 miembros de la tercera agrupación guerrillera. Uno a uno, según iban cazándolos la Guardia Civil, fueron cayendo. Julián Caballero es alcalde comunista de Villanueva de Córdoba. María Josefa López Garrido, maestra y expresidenta de Mujeres Antifascistas. Melchor Ranchal, que venía de Córdoba capital tras el desmantelamiento de la organización comunista. Ángel Moreno, que regentaba una taberna, punto de encuentro de opositores al régimen, y el practicante Librado Pérez.
El desenlace comenzó varios días antes con la ocupación castrense del territorio y una campaña muy bien organizada que buscaba la delación y la traición para hacer reventar la guerrilla desde dentro. La tragedia la desencadenó finalmente un guerrillero conocido por Corchete o Medio Metro, con muy mala fama por su agresividad, y fue quien termina delatando a los suyos y de paso a la familia Cobos-Reina. Con el capitán Tamayo al frente, unos 60 guardias civiles, nos cuenta Mundo Obrero. Pusieron aquí arriba una fila y otra a la salida del barranco, donde está el Guadiato, la desembocadura natural del barranco. Y bueno, donde nos encontramos es donde los miembros del Estado Mayor de la Agrupación Guerrillera, comandados por Julián Caballero, era el Estado Mayor, ellos mandaban sobre 60 guerrilleros, mandaban sobre 10 partidas, no era cualquier partida. A la hora de los sucesos y según el propio manual del guerrillero, estarían lavando la ropa, aseándose y haciendo la comida con leña seca para que no hiciera humo. Estarían inmersos en esas tareas cotidianas cuando se escucharon las primeras bombas. Los pillaron por sorpresa e intentaron huir por la salida natural que era Barranco Bajo. Y fueron cayendo, según cuenta el atestado de la Guardia Civil firmado por el capitán Tamayo, fueron cayendo según fueron, digamos, recibiéndolos la columna, la fila de guardias civiles que estaba en la parte baja del arroyo. Y así van cayendo, pues, Ángel Moreno, Librado Pérez, Melchor Ranchal, y juntos los cadáveres de Julián Caballero y de María Josefa López, que según los testimonios que tenemos y según el propio informe de la Guardia Civil, tenían sendos disparos en la sien y seguramente se matarían uno a otro. No sabemos si primero fue quien disparó Julián o, según algunas versiones, fue María Josefa la que disparó a Julián y después se mató ella. La actuación desembocó en una verdadera orgía de terror. Las fuerzas represoras habían logrado un hito importantísimo con esta matanza y lo sabían. Nada podía salir mal, y se trataba fundamentalmente de asestar un golpe decisivo a modo de escarmiento, por lo que se esmeraron y no escatimaron ni en agentes, más de 60 según el propio atestado oficial, ni en material ni en el uso desproporcionado de la fuerza. Los guardias civiles fueron sacando los cuerpos del barranco con la ayuda de jóvenes campesinos y juntando los cadáveres en el llano que había muy cerca de la finca de la pastelera. Los cuerpos primero los sacaron un poco más abajo, al lado donde vamos a ir ahora después, que hay un pozo. Primero los sacaron aquí, después los trasladaron hasta aquí todos. Que además lo sé porque eso lo ha contado mi abuelo y mi chache. Tienen la finca La Pastelera que está ahí al lado, bueno, ya han fallecido los dos, y los llamaron para que identificaran los cuerpos, por si conocían algún cuerpo, conocían a alguien, y estaban aquí todos los cuerpos ensangrantados. Josefa, él dice que le faltaba medio cráneo, se ve que de un tiro en la cabeza, que tenía el pelo muy largo, una trenza muy larga, y los mandaron cargarlos a los mulos, a los que estaban muertos, claro, a los guerrilleros que estaban muertos. Le habían echado una soga al cuello y lo habían arrastrado para sacarlo a un lugar para poderlo cargar, porque aquello es una zona muy empinada y con bastante bosque. Lo sacaron sin ningún tratamiento a rastra, le habían partido un brazo, tenía el cráneo vacío, le habían pegado un tiro en la frente y al arrastrarlo pues se ve que la masa había salido del cráneo. Horroroso, era una situación horrorosa que a mí nunca se me ha borrado. Eso lo he mantenido siempre en el recuerdo bastante fresco por la brutalidad de esa situación. Ese mismo día corrieron la misma suerte la familia de los Culones, que habían ayudado tanto a los guerrilleros. De hecho, mi abuela cuenta que cuando se llevaron a los Culones, a la familia Cobos-Reina, que se la llevaron esposados,
Ella siempre dice la expresión, yo cuando los vi tenían las quijas hechas abajo. Las quijas hechas abajo quiere decir que le rompieron todos los dientes de la boca y le rompieron la mandíbula a golpes. Entonces ellos después de eso vivían con un miedo continuo, siempre. Todo era poco para lograr el objetivo buscado. Por eso los cadáveres maltratados y mancillados tras su muerte se expusieron al público a modo de escarnio y vejación, con la única idea de forzar el fin de la resistencia. Y el impacto que les causó cuando vinieron a reconocer los cuerpos, que lo llamó que fue a por ello la Guardia Civil, eso fue un impacto psicológico brutal. Porque claro, eran gente que ellos conocían, que los habían visto por aquí, por la sierra, que le habían dado suministros, ya vivían con el miedo de que se podrían chivar de ellos también, que les pasara como les pasó a la familia Cobos Reina, y luego además el impacto psicológico de tener que montar entre mi chachi y mi abuelo, montaron a, no sé si a Julián Caballero o a Josefa López, los montaron en el mulo. Y entonces fue porque mi abuelo sí tenía 20 o 21 años, mi chachi era más pequeño. Tendría 16, 17 años, entonces el hecho de montarlo mientras que la Guardia Civil se jactaba, porque la Guardia Civil se estaban riendo, de hecho dicen que Josefa López saltaba como una cierva los matorrales mientras que tiraban las bombas desde aquí, porque aquí lo que hicieron con ella fue una carnicería, fue una montería lo que hicieron con ella. Para el régimen era fundamental desprestigiar la memoria de los guerrilleros, lo que suponía también la humillación constante de sus familiares. Por último, se intentó, y casi lo consiguieron, acabar con todo rastro de recuerdo y de memoria sobre todo lo ocurrido en La Huesa. Desde el barranco de La Huesa se llevan los cadáveres a Villaviciosa, donde el día 12 se quedan Melchor Ranchal y Librado Pérez, ya con los cuerpos muy hinchados por el calor y el maltrato al ser arrastrados por todo el barranco. Ángel Moreno fue enterrado en Pozo Blanco, y el día 13 los cuerpos maltrechos de Julián Caballero y María Josefa López llegan a Villanueva de Córdoba, en Los Pedroches. Lo que a mí me impresionó más de eso fue ver a mi madre. A mi madre cuando se entera del tema, yo voy hacia ella, la abrazo y ella fue una mujer que expresaba muy poco sus sentimientos, era muy callada y lloraba y hablaba conmigo, pero no de cara a la gente, se mantenía firme, pero esa impresión de entereza que tuvo a mí me impresionó y se me quedó grabado para siempre, ¿no? En Villanueva de Córdoba los exponen seguramente ya el día 13 por la mañana, o sea, ya bastante hinchados y bastante en mal estado los cadáveres, en la plaza del pueblo, buscando la falange y los guardias civiles que fueran el hazmerreír del pueblo, cosa que no consiguieron, según bastantes testimonios, porque fueron muy poca gente a verla y siempre en actitud respetuosa. Hubo un policía municipal que se vejó sobre todo la de María Josefa, que la había cogido de los pelos y la había levantado para que la gente la viera, muy mal, hicieron todo muy mal. Desde allí llevan los cuerpos al cementerio de Villanueva, donde los vuelven a exponer públicamente, insistiendo en buscar la humillación por parte del pueblo. Allí sí acude mucha gente, según los testimonios, con una actitud siempre de profundo respeto. Y luego ya fueron enterrados en la fosa común. Fue allí, en la plaza de Villanueva, donde Ernesto Caballero, hijo, ve por primera vez a su padre, aunque ya estaba muerto. Fue horroroso, porque a mi padre lo trataron mal después de muerto, es decir, que yo pude observar cómo en el cuerpo había cardenales, marcas de las culatas, de los fusiles y las bocas de los mosquetones habían producido por los palos que le dieron cardenales, y eso me hacía, ya en aquel tiempo entendía yo de que a un muerto en frío le golpea y no se le producen cardenales. Ahora si lo coge cuando todavía está recién eso,
los golpes que le da se le quedan grabados y él los tenía. Es decir, se ensañaron con él. El régimen en esta ocasión buscaba hacer el mayor daño posible, que esta actuación se quedara grabada en la mente del pueblo y de la resistencia. Cualquier cosa valía con tal de desprestigiar la memoria de los guerrilleros, y por eso la exposición pública y la presentación de los cuerpos de los abatidos sin dignidad alguna, sucios, casi desnudos, sin rastro ya de humanidad. Estaba sucio, a diferencia de lo que yo decía con mi tío, que lo habían matado un año antes y lo habían presentado bien, vestido, lavado, afeitado. A mi padre no, mi padre estaba con la sangre y el polvo y el barro juntos, sucio, con una camisa enrollada y sin abrochar, sin zapatos, muy mal. Es una imagen que para mí ha sido siempre terrible. El único que queda con vida fue José Merino Campos, que fue detenido y se convirtió en delator de la Guardia Civil. A partir de este momento la guerrilla se va desintegrando hasta que en el año 50 ya solo quedan unos pocos huidos en la Sierra Cordobesa. Porque José Merino Campos, que conocía un montón de información, pues acompañó a la Guardia Civil y iban dilatando pues desde las estafetas estas que hemos hablado antes, los puntos de contacto, los lugares de refugio de la guerrilla, pues fue desastroso. El siguiente paso no se hizo esperar. Era el momento de asestar el golpe final a esta lamentable época. Fue el momento de seguir destrozando la vida de los familiares de los muertos. La represión fue durísima para mucha gente y para nosotros también. Y entre las cosas que nos hicieron, a mi madre pues la llamaban al cuartel de la Guardia Civil y daban palizas, le resuraron la cabeza, la pelaron. A mi hermano y a mí, que estábamos guardando animales en el campo para conseguir estar alimentados y darnos algún dinero, sería poco, pero algo era. Sin embargo, la Guardia Civil nos obligó a estar en el pueblo, no estar en el campo, y en el pueblo no teníamos nada. Entonces, las dificultades económicas fueron bastante grandes. Las represalias a partir de 1947, tras el golpe dado con la caída del Estado Mayor de la tercera agrupación guerrillera, fueron cada vez mayores. La violencia, el asesinato y la arbitrariedad en cada acto llegaron a su máxima expresión. La represión, que fue enorme, cogían a la gente de sus casas, sin más, por la tarde, y por la noche los mataban en las cunetas y los dejaban para que toda la gente los viera. Así mataron a unos pocos, es decir que la situación era tan terriblemente mala que mataban a gente sospechosos sin tener exactamente conocimiento de que fueran nada, simplemente porque alguna gente que le tuviera odio los denunciaba y los cogían y los mataban sin más, ¿no? Durante mucho tiempo Franco mandó silenciar todo lo que había pasado, no solo en el barranco de la Huesa, sino en todos los lugares donde hombres y mujeres dejaron su vida por la libertad. La mejor arma para el régimen en esos primeros años era el mutismo, negar y borrar lo que pasó con los maquis y todos los esfuerzos que se hicieron para acabar con ellos, incluso de la memoria colectiva. Sin embargo, el tiempo los ha ido rescatando del pacto del silencio sellado y se ha podido compartir todas estas historias. Son testimonios vivos de hombres y mujeres que siempre lucharon por lo que creían y que fueron tratados por el régimen como meros maleantes. Hoy la plaza de Santa María de Trasierra se ha convertido en un lugar de memoria para recordar todo lo que ocurrió en este paraje y honrar la memoria de los que lucharon por la libertad tras el golpe de Estado militar contra la Segunda República Española. A muchos de ellos no les llegó la vida para ver cómo al final se está restaurando su memoria. Tenía mucho miedo los familiares y han estado callados durante todo ese tiempo y no se ha hecho nada para por lo menos dignificar a esos muertos que murieron tan injustamente
en muchísimos pueblos de España, ¿no?